Bienvenidos a Testigo Global, en donde de manera breve les presento los acontecimientos semanales centrales del mundo, ya que queramos o no vivimos en una aldea global en la que todo influye en todo. Como ejemplo, miren esta semana en la que resurgió el fantasma terrible de un choque de civilizaciones en el mundo. Además, la pandemia amenaza a Europa no solo como una segunda ola, sino como un verdadero tsunami. También hablaremos de conflictos que duelen y por otro lado de una esperanza descubierta ahora en nuestra Dama de la Noche. Sí, en nuestra luna. Comencemos. El tema de la semana son los ataques en Francia que se multiplican y se teme que tengan su origen en la publicación de caricaturas del profeta musulmán Mahoma en la revista satírica Charlie Hebdo. Aparte de una polémica aparición ahora en su portada del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El ataque central fue en la ciudad mediterránea de Niza. Un agresor entró en la Basílica de Notre Dame y con un cuchillo persiguió a sus víctimas y mató a 3 personas que se encontraban en ese lugar de rezo. Entre las víctimas está una mujer mayor que prácticamente fue decapitada. Durante el ataque, el agresor repetía una y otra vez la frase en árabe Allahu Akbar, o sea, Alá es grande. El sujeto fue neutralizado por la policía y trasladado a un hospital donde también repetía la misma frase frente a los médicos. Ahora las condenas y el estremecimiento son unánimes, también en el mundo musulmán que califica lo ocurrido de atroz. Todo esto es de señalar ocurre durante una semana que ha tenido múltiples protestas en mi otro lado del planeta contra Francia y en contra de su presidente Emmanuel Macron. Los manifestantes de religión islámica expresan su indignación porque Francia sigue permitiendo caricaturas del profeta Mahoma. Según afirman, su religión las prohíbe rotundamente para impedir la idolatría. Pero Macron asegura que no cederán en lo que llama libertad de expresión. Si nous sommes attaqués, une fois encore, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres. Libertad de expresión o convicciones religiosas. La polémica está servida en una realidad donde estoy personalmente convencido. La religión construirá nuestro futuro o alternativamente lo destruirá. Depende de nosotros. La frase de la semana es también de Emmanuel Macron, quien se enfrenta a otro problema no menos alarmante, la pandemia. Su frase fue una grave advertencia sobre la enfermedad. Concretamente, cito, esta segunda ola de COVID-19 sería más dura y mortal que la primera. Lo dijo cuando Francia, Alemania, España y otros países europeos han decidido reimponer una cuarentena en Europa después de observar cifras especialmente alarmantes de contagios. Si bien se intenta mantener abierta una parte importante de la economía para impedir un colapso financiero, también se quiere evitar que pueda haber otro colapso no menos terrible, el de los hospitales inundados por un eventual tsunami de pacientes. Estos países tomaron la decisión de imponer nuevas cuarentenas en vísperas de la llegada del invierno y de las gripes comunes. Esta es una nueva realidad en donde, si bien es verdad que el virus es menos letal, pues los contagiados son más jóvenes que en la primera ola, también existe una fatiga de una parte de la población que simplemente ya no está dispuesta a aceptar estas medidas. Por ejemplo, en Italia hubo enfrentamientos violentos en ciudades como Turín y Milán para rechazar las restricciones. El personaje de la semana es el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, quien durante meses ya está viendo a miles de manifestantes, sobre todo a estudiantes, que rompieron un tabú histórico y se atreven a exigir reformas democráticas en este país turístico. Entre las exigencias está que se pueda criticar a la hasta ahora sacrosanta monarquía y que, por ejemplo, el rey viva en el país. Resulta que de forma sorprendente este rey no se encuentra normalmente en su palacio, su así llamada sede real en el cielo, en Bangkok, sino que vive en Alemania. Es extraño, ¿no? El conflicto de la semana es el que continúa casi olvidado por el mundo entre Armenia y Azerbaiyán. Lo doloroso del caso es que hay quienes aseguran que el número de fallecidos aumenta sin que a nadie le importe demasiado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló de una cifra de
5.000 muertes. La paradoja de la semana ha sido el atentado en una escuela religiosa musulmana en Pakistán, que costó la vida a por lo menos 7 personas y dejó heridas a más de un centenar. Se cree que, como tantas veces en el pasado, los responsables pueden ser yihadistas, islamistas. En esta ocasión, el movimiento talibán, que quizás se da cuenta del horror de atacar un centro de su propia religión, aseguró no estar detrás de algo así. Y por último, la esperanza de la semana sería haber detectado agua en nuestra dama de la noche, la luna. Según la tradicional canción española de la época de mis padres o de mis abuelos, ahora el toro, para enamorarse de la luna, ya no necesitaría verla en las aguas del río. Y es que en una rueda de prensa de la NASA se informó que hay más agua en la luna de lo que se pensaba antes. Esto es algo que puede permitir que este líquido elemento pueda ser usado por futuros seres humanos o distintos animales si se llegara a intentar habitar la luna. Ojalá lo podamos ver. Bueno, con esta ilusión aún lejana terminamos este podcast. Podéis suscribiros y seguirnos en redes. Espero contar con vosotros también en mi cuenta de Twitter, @JoseLeviCNN, todo seguido en minúsculas. Seguimos la semana próxima con los nuevos desafíos que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo, donde nos tocó vivir.